buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos saludándoles desde nuestro hogar, juntamente con mi esposa, deseando que la bendición de Dios se derrame en su pueblo, en su iglesia, en todos ustedes que están escuchando este, este mensaje que ha de presentarse después de la adoración que hemos ofrecido a nuestro Dios. Vamos a esperar que Dios se manifieste en esta ocasión como en otras tantas más. Voy a invitarles, después de haberles saludado cariñosamente, a que oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque nos concedes una vez más poder presentar tu santa palabra. Tenemos limitaciones para comprender la grandiosidad de tu revelación en cuanto a ser hijos tuyos, Señor. Pero rogamos la asistencia de tu Santo y Divino Espíritu para que nuestras mentes logren captar estas verdades gloriosas y nuestros corazones puedan atesorarlas. Señor, sé tú con nosotros. Queremos conocer más de lo que tú tienes para nuestras vidas, pero al mismo tiempo queremos escuchar atentamente la exhortación que tienes también para nuestro diario vivir en cuanto a la purificación de nuestras vidas, de nuestros corazones. Habla tú, Señor, queremos oír tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya ustedes han seguido esta secuencia en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Versículo 2, y ahora nos corresponde el versículo 3, un breve versículo, pero que dado al contenido de un concepto ahí, creo que va a ocupar nuestro tiempo en esta mañana. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Acuérdense que ya hemos considerado esto en relación a la esperanza cristiana, el contenido esencial de la esperanza cristiana es la semejanza a la que estamos llamados como hijos de Dios, a la semejanza de Dios y el poder verle. Así es que tanto la semejanza como la visión se convierten en los dos elementos esenciales de la esperanza cristiana. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que ya lo hemos expresado en los mensajes anteriores, y esto hemos de ampliar un poquito. Vamos, esa esperanza se endereza a Dios, se dirige a Dios y no se fundamenta simplemente en una promesa verbal. Aquí debemos atender. Como promesa verbal la encontramos en San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y también lo encontramos en Apocalipsis 22:4, ya son textos que hemos leído anteriormente, y ahí se nos habla de que le veremos, ¿verdad? Bueno. No solo se basa en estas promesas, claro, que forman parte de este contenido glorioso del que fundamentamos nuestra esperanza o genera una esperanza en nosotros, sino también sobre su amor otorgado ya ahora. Es decir, no solo algo que va a suceder en el futuro glorioso, sino algo que ya está sucediendo ahora. Así. Y hemos de considerar que la filiación divina ha de tener su máxima expresión el día de mañana cuando ustedes y yo estemos a semejanza de Dios y podamos contemplarle. Eso es cierto. Pero ese futuro está por venir. Y mientras llega ese futuro, ustedes y yo tenemos que reflexionar en relación a la cuestión presente. Por un lado, hemos de gozarnos en gran manera
que ya ahora somos considerados hijos, ¿sí? Ya hemos expresado esto y los textos correspondientes. Y como hijos hemos de atrevernos a dirigirnos al Padre Celestial con la oración del Padre Nuestro, vamos. Pero como hijos también tendremos cosas en esta vida que han de llenarnos de alegría, y como experiencia nuestra en el diario vivir, nos vamos viendo en ese proceso dichoso de ser hijos de Dios. Ahora, si no hubiera evidencia de eso, entonces hay que revisar nuestra relación con Dios. Pero vamos a dejar eso superado. Y vamos a entender que como hijos de Dios tenemos ya en nuestro diario vivir una experiencia que valida esta verdad presente. Mañana será en plenitud. Ahora ya estamos participando de esa experiencia de ser hijos de Dios. Solo que esto, el que ahora en tiempo presente nos veamos como hijos de Dios, solo que esto puede conducirnos a los cristianos a una seguridad, se dice, adormecedora en la salvación, algo que puede estar dormido. Yo quiero decirles que en la experiencia cristiana no puede haber una seguridad adormecedora, sino una seguridad despierta, viva, activa, y que se traduce en una forma de vida, que se traduce en una manera de ser para con Dios, para con nosotros mismos, para con nuestros semejantes. Entonces no es algo adormecedor, sino es algo que continuamente está, diríamos así, en una actividad creciente para ir alcanzando ese llamamiento de Dios. Y de acuerdo a la expresión de San Pablo en sus escritos, también diríamos aquí en San Juan, hemos de llegar a ser en este proceso, en este proceso presente, hemos de llegar a ser lo que realmente somos, hijos de Dios. Y esto que tan impregnado está en la teología de San Pablo, llegar a ser lo que realmente es algo que también lo encontramos aquí en San Juan, y nosotros estamos en ese proceso. Bien. En forma de una afirmación categórica, el autor establece que quien quiera que posee esta esperanza, quien quiera que lo posea, todos podemos expresar, yo tengo esta esperanza, un día voy a ser semejante a Dios y voy a verle cara a cara, voy a verle como se cantaba el domingo pasado. Sí, y esta visión y esta contemplación es algo que se espera y se desea y se anhela intensamente, pero quien quiera que posee esta esperanza, en este tiempo presente tiene que ser algo que es determinante. De lo contrario, no debiéramos hablar de esperanza, hermanos, así siendo honestos con nosotros mismos y delante de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, o se santifica a sí mismo. Y en esto ha de tomar atención nuestra mente y nuestro corazón, hermanos. El que digamos que tenemos esta esperanza, al mismo tiempo vamos nosotros en una experiencia tal de purificación que pueda ser evidente para nosotros mismos y para los demás también, hermanos. Nadie que no esté en este proceso de
purificación, de santificación, debiera atreverse a hablar de una esperanza el día de mañana. No, hermanos. Lo que el día de mañana vamos a hacer, se dice, no es otra cosa tan rara como algunos quieren pensar, sino es la plenitud de lo que ahora somos. Así. Mañana, ¿qué sucederá mañana? ¿Qué pasará con nosotros? Nada raro, hermanos. Lo que se dará es la plenitud de lo que ahora somos. Acuérdense que lo que ahora somos como creyentes es un adelanto, ¿sí? Muy bien. Cuando consideramos el Sermón del Monte que está en San Mateo, ustedes ya saben, capítulos 5, 6 y 7, exige a los hijos del Padre Celestial una pureza sin mancilla en el espejo de un corazón limpio y sencillo. Mateo 5:8, capítulo 6, versículos 22, 23, que habla acerca de la pureza y las tinieblas. Bueno, sí, también en el Evangelio según San Mateo hay esta exigencia de pureza, como hay en diferentes textos bíblicos que lo vamos a ver a continuación. Esperamos tener el tiempo. Se desarrolla aquí en el estado de salvación del cristiano con la mirada puesta en el ejemplo de Cristo aquí en San Juan. Aquí en San Juan. Allá tendrá otras referencias y no vamos a detenernos en eso. Pero atendamos a lo que nos dice San Juan. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Este es nuestro parámetro. Este es el punto al que tenemos que llegar. No sé, porque a veces tenemos esa tendencia a comparar nuestras vidas con la de otras personas, pues que andan en una condición mal porque están lejos de Dios, porque no han tenido la experiencia que tenemos nosotros y decimos, pues no nos parecemos a ello y pues la diferencia es clara, ellos se conducen. Nada más que aquí hay algo que espero también quede claro para ustedes y para mí, que me está sirviendo tanto esto, hermanos. Dios lo sabe. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Dejemos de ver o compararnos con los demás, inclusive dentro de la iglesia. Y a veces podemos señalar y etiquetar al hermano, a la hermana, no, yo sí estoy consagrado, yo sí sirvo, yo esto, lo otro. Tristemente puede darse eso. Espero que esto nos sirva para desterrar completamente esa actitud comparativa que desagrada tanto a Dios. Pero si usted quiere compararse no con los demás, sino como debe ser, comparémonos con Cristo. Así como Él es puro. La pureza que se exige en la conducta cristiana no es algo que puede obtenerse con medidas acá en esta vida, en esta tierra, sino viendo a Jesús de Nazaret, viendo al Cristo glorificado. Él es nuestro parámetro, así. Y porque Él es así, entonces nosotros hemos de ser así. Es que cuando se escribe el libro de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, allá por el 1400, se desconciertan mucho los que lo leen, pero Tomás de Kempis no está mal. No, hermanos, no. Lo que pasa es que él está hablando de esa imitación de Cristo y esta característica de purificación es esencial en todos esos conceptos que vienen en el librito, que se ha vuelto clásico ya en la literatura, aún fuera de la iglesia, desde luego que sí. Pero vamos, esto es lo que se demanda de nosotros. Y si vamos a seguir ese proceso de purificación, es viendo al Señor Jesús,
viendo a nuestro maestro de Galilea, viéndole a él y deseando alcanzar, deseando acercarnos más a esa purificación. La comparación que se haga entre otros es una purificación que diríamos no hay problema humanamente para alcanzarlo. Pues los seres humanos pueden alcanzar eso que se dice entre comillas purificación o santificación. No, aquí es otra cosa. Aquí es imitando al modelo supremo, a Jesucristo. Perdón. Y cuando se dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, aquí no tiene que ver con la virtud de uno o de otros, la capacidad de algunos, aquí no, hermanos. Esta purificación o santificación estaría mal entendida en el momento que lo veamos como una realización humana. Está fundada en el principio divino. El esfuerzo personal acá no tiene cabida, porque la frase está formulada, y aquí estoy citando a Schnackenburg, porque la frase está formulada como una consecuencia patente del don gratuito de Dios, inconcebiblemente magnífico. Mirad cuán amor, la del Padre, el versículo 1 ya. Versículo 1, y de la consumación salvífica del futuro. Y todavía no se ha mostrado lo que vamos a hacer, pero esto es un don divino, es una gracia divina. Está oculta todavía, sí es cierto, la manifestación de esa gracia en su plenitud, pero ahora ya estamos experimentando eso, pero de todas formas, Dios garantiza su realización. Estos versos del capítulo 3, del 1 al 3, despiertan venturosamente la conciencia de los cristianos sobre la plenitud de su salvación. Porque si vamos a hablar de salvación, lo vamos a hablar en la condición de hijos de Dios. Y si vamos a hablar de la condición de hijos de Dios que tienen una esperanza en la semejanza que se ha de tener de Dios y en la visión que hemos de tener de Él, entonces nosotros nos vemos llamados, impulsados para, con gozo y alegría, purificarnos, sabiendo que de Dios contamos con su ayuda. Si la buscamos y nos vemos en esa necesidad, ya Dios se encarga. Y Dios no va a negar su ayuda a corazones necesitados de verse purificados. Así. Claro que nosotros, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado como seres humanos en cuanto al ejercicio de nuestra voluntad, no haremos esto, dejaremos de hacer aquello, haremos esto, lo otro, sí. Hijos de Dios en el sentido que lo expresa San Juan, son ya ahora los creyentes en Cristo que en el bautismo han sido engendrados para una nueva vida, porque han sido elevados por encima de la esfera de la carne e introducidos en la comunión de vida divina. Y aquí voy a aclararles brevemente. La concepción que se tiene acerca del bautismo lo hemos trabajado ya, se les ha dado a conocer el libro de los Hechos de la Iglesia cuando inicia su vida. En el bautismo, en el libro de Romanos, capítulo 6, no solo el capítulo 6 de los versículos 1 al 11, sino en otras porciones, pero también Gálatas, Colosenses, bien, Primera de Pedro, pero aquí, en la concepción de San Juan, escuchen bien, dice así: hijos de Dios en el sentido juánico son ya ahora los creyentes en Cristo que en el bautismo han sido engendrados para una nueva vida, no un parche, no un cambio, no, porque han sido elevados por encima de la esfera de la carne e introducidos en la comunión de vida divina.
merced a las fuerzas que Dios les ha otorgado. Pueden triunfar en contra de Satán, que está en el mundo, y en contra del mundo mismo. Y aquí es donde vienen algunas porciones que ustedes ya podrán ver, porque este artículo está en el programa, al menos hasta aquí donde voy, está en el programa, hermanos. Y ahí están las citas, primera de Juan 4:4, capítulo 5, versículo 4. Así son combatientes y defensores de Dios en medio de un mundo dominado por el maligno. Dios les guarda y el maligno no les toca. Capítulo 5, versículos 18 y 19. El creyente se convierte en hijo de Dios, como ya se ha dicho en el Evangelio según San Juan 1:12, por la generación de arriba o nacimiento de Dios. Se utiliza la palabra generación. Bueno, vamos a hablar de nacimiento. Nacimiento de Dios, en la que reciben el Espíritu Divino como principio de vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Con ello entra también en la esfera celeste espiritual. Y vayamos entendiendo estos conceptos, hermanos, porque tiene que ver con una experiencia así, que va más allá de lo que humanamente nosotros podemos concebir. Pero es Dios quien nos los está revelando. Con ello entra también en la esfera celeste espiritual, en el campo de la vida divina. En el fondo, este axioma, sí, que es un axioma un tanto común, hermanos, y tal vez bastante conocido por nosotros, que habla de la realidad de la condición de acuerdo al origen que tenemos. Y por eso se expresa: lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del espíritu, espíritu es. Y esto es una cuestión axiomática, es decir, es algo que no hay vuelta de hoja, así es. Si hemos nacido del espíritu, entonces estamos en esa condición espiritual, hermanos. Lo nacido de la carne, carne es. Y estas expresiones que ya se encuentran en el Evangelio según San Juan, allá cuando Nicodemo y cuando estos conceptos que ustedes también ya han de conocer, entonces pues está en el capítulo 3, versículo, 6 y los demás. Puesto que el hombre carnal está encadenado, y voy a leer esto porque me llama mucho la atención, está encadenado a la esfera inferior y terrena, el hombre carnal, el hombre natural. Es necesario que se realice esta generación espiritual o este nacimiento de arriba. Desde arriba, de arriba. De allá viene, no de aquí. Desde la esfera divina. Está en el Evangelio según San Juan, en las citas que yo les he dicho, capítulo 3, versículo 7 también. Es preciso que le sea dada la filiación divina y respectivamente el Espíritu de Dios. El nacimiento de Dios equivale dotar al hombre con el principio vital y divino del Espíritu. Y esto es lo que va a hacer la diferencia. Somos dotados por el Espíritu Santo. Al regalo gratuito de Dios, sí, corresponde por parte del hombre que lo recibe una gratitud humilde y jubilosa por el amor divino que ha sido objeto. Y esto ya lo vimos en el versículo 1 del capítulo 3. Haber nacido de Dios. Sí. Esto, queridos hermanos, conlleva un comportamiento moral acorde a lo que decimos ser. Ustedes ya han escuchado que se decía de Napoleón, que encontró ahí un soldado del ejército de él y que también se llamaba así, según la referencia que tenemos. Y le dijo, condúcete y sé como soy yo. Si no, cámbiate de nombre. Así, cámbiate de nombre. Es muy bonito decir que somos hijos de Dios. Ahora, lo hermoso es que vivamos como tales. De lo contrario, cambiémonos de nombre o no usemos ese sagrado nombre, hijos de Dios. Así. No, pero cualquiera se dice ser hijo de Dios. Eso dicen las personas, pero la Biblia no lo dice, hermanos. No nos equivoquemos en esto.
Y a veces se quiere cristianizar algunos términos o meter en la Biblia. Eso es absurdo, hermanos. Perdón. No. Para que lleguemos a ser hijos de Dios, a Dios le costó todo, hermanos. Por favor. Y quien es hijo de Dios está llamado para algo glorioso. Nada más que en esta vida tenemos que tener un comportamiento moral acorde a el nombre que llevamos, hijos de Dios. Si como hijos de Dios tenemos la esperanza de un mañana en el que seremos semejantes a Dios y le veremos, entonces a nosotros nos corresponde, habiendo recibido el don del Espíritu Santo, purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Y una cosa debe quedar en la mente y corazón de todos nosotros, que en el tiempo en que nos presentamos delante de Dios y cuando analizamos nuestras vidas, debemos darnos cuenta si verdaderamente vamos progresando en esa purificación, porque así debe ser, hermanos, así debe ser. Y ahora Dios me ha concedido ser puro mañana más, sí, y pasado mañana mucho más, porque esto tiene que ser así. Y quisiera nada más ya para ir concluyendo, referirles algunas citas, hermanos. Esto de la purificación ya se hablaba desde antes en el Antiguo Testamento, claro que sí. Y voy a permitirme citar nada más a algunas porciones, no podríamos hacer referencia a otras, a muchas. Y leyendo en la lectura bíblica, por eso es tan importante la lectura bíblica sistemática que tenemos. Leer la Biblia en un año es una bendición especial, hermanos. Siempre y cuando al leer vayamos encontrando textos bíblicos. Nos encontramos con algunos que a veces no le damos importancia, pero Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad. Noten ustedes, está hablando de lavar, ¿sí? Oh Jerusalén, para que sea salva. Y después agrega, ¿hasta cuándo permitirás, oigan bien, en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y ya en lo que toca la meditación o a la aplicación de estos textos a la vida personal, bueno, bien puede decirse, lava tu corazón de maldad, oh Fernando. Así. Para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás? No en medio de ti, dentro de ti, ya de una manera personal e individual. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Hermanos, esto se habla de purificación. Y cuando vamos a hablar de purificación, normalmente va a entrar el corazón y los pensamientos. No lo olviden, hermanos. ¿Sí? Sí, ustedes ya saben de algunos textos bíblicos y de memoria se lo saben. ¿Sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sí? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Claro que conocen el Salmo 139. Y así como eso hay otros salmos más. Es más, la súplica más impresionante de purificación, de perdón y purificación, la encontramos en el Salmo 51, que forma parte del ritual de la cena del Señor para prepararnos al sacramento bendito. Y también en el bautismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Como dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Borra, lávame, límpiame. Verbos que tienen que ver con esto. Y después continúa todavía más preciso. Purifícame con hisopo. En el versículo 7 ya estoy citando. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y nuevamente, lávame. Esconde tu rostro de mis pecados.
y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ya cuando he llegado a este punto, ustedes ya saben bien, entonces en el versículo 10 del Salmo 51 van a venir dos verbos preciosos. Crea en mí. Así. Oh Dios, un corazón limpio. Y nuevamente va diciendo, y renueva un espíritu recto. Corazón limpio, espíritu recto dentro de mí. Y qué hermoso es que Dios nos conteste a través del profeta Isaías. Estamos citando el Antiguo Testamento, cuando nos dice, yo deshice como nube tus rebeliones. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ya desde el Antiguo Testamento estamos viendo la acción de Dios también para purificar nuestras vidas. En el Nuevo Testamento hay porciones preciosas que me gustaría citarlo, pero creo que ya ha avanzado un poquito el tiempo. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que estamos en comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Así. Ahora, pero si estamos en luz, como él está en luz, y purificación aquí, hermanos, la luz tiene que ver con la pureza. Y si andamos en luz como él está en luz, esta expresión tan hermosa, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estoy citando San Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Pero también Apocalipsis, y cómo termina la doxología, que este domingo vamos a ponerlo para el culto de la tarde. Ay, hermanos, termina diciendo, quisiera decirlo, pero está bien. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así. Y como diría Dietrich Bonhoeffer en la oración personal que tenemos en el libro de oración, ahí lo pueden encontrar ustedes. 4 cosas esenciales debemos incluir basados en la palabra, en la oración personal que levantamos a Dios, que elevamos a Dios. Esa oración personal debe incluir 4 aspectos. El primero, que Dios ilumine nuestra jornada. Así, que Dios ilumine nuestra jornada. Segundo, que nos haga fieles y fuertes para cumplir la tarea de ese día. Así. Pero después agrega otros 2 conceptos muy importantes. Que nos preserve del pecado. Y el último, vamos, dejándolo en el último, que nos haga avanzar en la santificación o en la purificación de nuestras almas, de nuestros corazones. Hermanos, como iglesia, y en el nombre de Dios, quiero decirles, si verdaderamente nos decimos ser hijos de Dios, ¿cómo vamos en esa purificación? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Que son los aspectos más esenciales que debemos definir acá, a más de otros aspectos. Pero nuestro corazón y nuestros pensamientos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora los pensamientos van a determinar estas acciones, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y quiero incluirme como parte de la iglesia, como siempre se los he dicho. Soy parte de ustedes, que me toca predicar, por eso estoy aquí al frente, pero siempre quiero estar sentado ahí en la iglesia. Y ahí sentado quiero escuchar la voz de Dios. Ustedes saben que eso hago todo el tiempo. No estoy allá arriba. Ahí quiero escuchar el llamado de Dios que me dice,
purifícate, santifícate. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No, pero que nosotros como creyentes pues también cometemos. Eso no tiene que ver con lo que Dios espera. Con lo que hay en el corazón de Dios para usted y para mí. Eso no tiene que ver, hermanos. No, 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 no. Dios me ha llamado para vivir una vida cada vez más pura. Y no juguemos con esto, hermanos. Evangelio que no vale la pena se les predicaría si yo estuviera diciendo otra cosa. No. Él nos llama. Hijitos míos, voy a expresar en un lenguaje juanino. Hijitos míos, purifíquense, así como mi hijo les mostró su pureza. Hermanos, a eso está llamado a la iglesia. Y si entramos en este proceso glorioso, ya abramos nuestros vasos y podemos estar esperando con toda seguridad el ser semejantes a Dios y el verle cara a cara. Padre Celestial, bendito seas. Y cuando vemos esto, más que verlo como una exigencia, lo vemos como una bendición tan grande, porque tú, por cuanto has venido a nuestras vidas y has concedido tu santo y divino Espíritu, podemos dichosamente vernos favorecidos para purificarnos cada día. Sí, Señor, ya que tú has hecho provisión, que te ha convertido nuestro Señor en el propiciatorio, ha sido propicio para nosotros. Lo ha sido, Señor, para que nuestras vidas cada día vayan purificándose como Él es puro. Esto es lo que tú deseas de tus hijos. Más bien, así han de ser tus hijos. Señor, queremos ser hijos tuyos y permanecer en esa experiencia. Tu gracia nos favorezca para que entremos en este proceso de purificación y en nuestras vidas, y por lo mismo en tu iglesia, tu nombre sea glorificado al ver que hijos tuyos forman parte de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente estamos en la oportunidad de presentarnos delante de Dios para decirle gracias, porque lejos de que se pueda ver lo que hemos predicado como una exigencia que disgusta, que molesta o que desanima, debe verse algo más. Es que Dios quiere vernos cada día más purificados. Y Él se encarga de dar lo que se necesita para eso. Nosotros debemos darle gracias a Dios por eso. Y debemos pedirle porque nos conceda de su ayuda, de la asistencia de su Santo Espíritu, y dichosamente vayamos avanzando en esa purificación. Por eso debemos agradecer en esta oración de gratitud, y por las necesidades debemos agradecer a Dios esto, que son bienes espirituales, y también de las otras cosas que Dios nos ha concedido. Debemos agradecer a Dios porque estamos escuchando su palabra, estamos reunidos en casa, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido. Bendigamos a Dios por eso, le demos muchas gracias. Unámonos como iglesia para decir gracias, Señor. Gracias porque nos has escuchado, gracias porque han habido experiencias muy hermosas. Pero, Señor, hay algo más todavía que te queremos pedir. Hay preocupaciones que están en nuestra mente y corazón. Hay necesidades muy intensas, y no solo por el problema de esta pandemia, Señor, hay otras tantas más, y algunas quizá más intensas. Un momento para orar al Señor.
Después voy a terminar esta oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que tú nos has concedido. Gracias por protegernos, por guardarnos, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia has cuidado de nosotros y muestra de ello es que estamos en esta oportunidad de escuchar tu santa palabra, Señor, de adorarte, glorificar tu nombre y estar reunidos en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, quieras tú manifestarte en los que están enfermos como te hemos suplicado en el transcurrir de la semana. Te rogamos, Señor, quieras escuchar las necesidades que tu iglesia a esta hora te presenta, Señor. Manifiéstate, Señor, inclina tus oídos y escucha estas necesidades y lleguen sin ningún obstáculo al trono de tu gracia y asistidos por tu Santo Espíritu que intercede en esta tierra y tu Hijo nuestro Señor Jesucristo que está a la diestra del cielo, en el cielo. Nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, y bendito seas porque se encuentren en el cielo estas plegarias a pesar de nuestras pobres palabras. Bendito seas, Señor, bendice a tu iglesia, sigue guardándola, protégela, anímala, ayúdala y exáltate en ella. Nos encomendamos a ti y en tus manos preciosas nos abandonamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.